¿Qué significa ser una persona? A simple vista parece una pregunta fácil, ¿verdad? Pero en realidad es una de las cuestiones más profundas y que más debate ha generado en toda la historia del pensamiento. Una idea que, al final, ha dado forma a nuestras leyes, a nuestra moral y a cómo nos vemos. Venga, vamos a meternos de lleno en la pregunta. ¿Somos simplemente un cúmulo de experiencias? ¿Una cosa que piensa, como decía alguno? ¿O por el contrario, estamos definidos por una libertad total para inventarnos a nosotros mismos? Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje para entender la historia de esta idea. Para no perdernos, aquí tenemos el plan de hoy. Primero, vamos a los orígenes del concepto. Después, veremos cómo esa idea tan sólida entró en crisis. A partir de ahí, nos sumergiremos en el debate sobre la libertad, que es clave, y en el mundo de las emociones, para acabar viendo cómo la inteligencia emocional nos ayuda a llevar todo esto a la práctica. Empezamos por el principio, como tiene que ser. Por una época en la que la definición de persona parecía algo estable, un reflejo bastante claro y aceptado por casi todo el mundo. Fíjate, es que la propia palabra tiene una historia increíble. En la antigua Grecia, el prosopon era la máscara que usaban los actores en el teatro. Luego, en Roma, personare significaba resonar, como la voz del actor a través de la máscara, y también se usaba para designar al ciudadano con derechos legales. El cristianismo le dio una vuelta de tuerca añadiendo esa dimensión divina, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Pero fue en la Edad Media cuando todo esto, digamos, se consolidó en una definición filosófica. Y aquí la tenemos, la definición clásica del filósofo Boecio, supuesto individual de naturaleza racional. A ver, vamos a desgranar esto un poco. Supuesto individual quiere decir que es algo que existe por sí mismo, una entidad única, no una parte de otra cosa. Y lo de naturaleza racional es la clave, que posee la capacidad de la inteligencia, de razonar. Ojo, no es que solo sea razón, sino que tiene esa facultad. Claro, esta definición tan nítida, pues no iba a durar para siempre. Llegó un momento en la historia del pensamiento en que ese espejo tan claro se hizo añicos. Empezaron a surgir corrientes que cuestionaron y fracturaron por completo esta idea clásica de persona. Y ojo, que no hablamos de una pequeña grieta. No. La idea de persona se vio asediada por todas partes, desde un montón de frentes intelectuales, y cada uno le fue quitando, por así decirlo, una de sus piezas fundamentales. Por un lado, llega el empirismo de Locke y dice: un momento, lo único que conocemos son nuestras sensaciones, no podemos probar que exista un yo estable detrás. Luego, el racionalismo de Descartes nos parte en dos: la mente, la res cogitans, o cosa que piensa, por un lado, y el cuerpo por otro. Más tarde, el materialismo nos reduce a ser básicamente un animal muy evolucionado. Y para rematar, los colectivismos afirman que el individuo por sí solo no vale nada, que su valor reside únicamente en su función dentro de un grupo, como el Estado. Y por si fuera poco, llega Nietzsche y, bueno, lo dinamita todo. Para él, la persona es una ficción, una invención abstracta. Lo único real es la voluntad de poder. Su ideal, el famoso superhombre, es aquel que se libera de todo, crea sus propios valores y domina sus deseos sin atarse a ninguna moral que le venga impuesta. Entonces, después de toda esta deconstrucción, de esta demolición, ¿qué nos queda? Pues el debate moderno intentó reconstruir la idea de persona a partir de los fragmentos, y casi todo giró en torno a una pregunta central: la libertad. ¿Somos absolutamente libres o, en el fondo, nuestra libertad es una ilusión? Y aquí el debate se polariza totalmente, con dos visiones que chocan de frente. Por un lado, el existencialismo de Sartre, con su famosa frase «la existencia precede a la esencia». Es decir, no nacemos con una naturaleza definida, sino que somos un lienzo en blanco y nos vamos creando a base de elecciones desde una libertad absoluta. En el otro extremo, el determinismo de Marx, que defiende justo lo contrario. Son las relaciones sociales, la estructura económica, las que determinan por completo quiénes somos y cómo pensamos. Esta cita de Sartre es demoledora, y lo resume todo a la perfección. Su lógica es: si no hay un Dios, un diseñador, entonces no hay un diseño previo, no hay una naturaleza humana. Así que no nos queda otra, estamos condenados a ser libres, con la enorme responsabilidad que eso significa. Vale, pero ¿tiene que ser todo blanco o negro? ¿No hay un término medio? Pues sí, hay filósofos como Ricardo Yepes que proponen una vía intermedia. Dicen que nuestra libertad no es ni absoluta ni inexistente, sino que está condicionada. ¿Por qué? Primero, por la síntesis pasiva, todo lo que nos viene dado sin elegirlo, como la genética o el temperamento. Segundo, por la situación, el contexto histórico, social y cultural en el que nacemos. Y tercero, por lo que llaman la ayuda o el regalo, esas cosas buenas que nos llegan sin planearlas, como el amor o una amistad verdadera. Bueno, vamos a aparcar un momento las grandes teorías abstractas y vamos a bajar a algo mucho más nuestro, ¿no? A la experiencia interna.
Si ser persona tiene que ver con la libertad y con lo que hacemos, ¿qué papel juega en todo esto el mundo de las emociones? Definir una emoción parece fácil, pero es sorprendentemente complicado. La teoría de los sentimientos dice que son sensaciones corporales, pero claro, el corazón se acelera con el miedo y con la alegría, no nos sirve para distinguirlas. La teoría conativa las ve como impulsos para actuar, pero ¿qué acción concreta nos impulsa a sentir admiración? La teoría cognitiva dice que son juicios de valor, pero ¿y los bebés o los animales que sienten emociones sin hacer juicios complejos? Y finalmente, la teoría de la percepción las ve como una especie de percepción del valor de las cosas, aunque no tengamos un órgano específico para ello. La cosa tiene miga. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta fundamental. Si nuestra libertad está condicionada y el mundo de las emociones es tan complejo, ¿cómo podemos manejar todo eso en la práctica? Pues aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional. Y aquí hay que distinguir dos cosas que a veces se confunden. Una es la regulación emocional, que es gestionar un arrebato en el momento. Por ejemplo, controlar un impulso de rabia para no romper una relación. Pero otra cosa mucho más profunda es la educación sentimental. Esto es un trabajo a largo plazo. No se trata de no sentir miedo nunca más, sino de reeducar nuestras tendencias para que no tengamos una reacción de miedo desproporcionada ante ciertas cosas. La inteligencia emocional, al final, se apoya en 4 grandes pilares. El primero, la autoconciencia, ser capaz de identificar qué estás sintiendo. El segundo, la autogestión, una vez que lo sabes, poder manejarlo. El tercero es la conciencia social, que es básicamente la empatía, entender qué sienten los demás. Y el cuarto, las habilidades sociales, usar todo lo anterior para relacionarte, inspirar e influir de forma positiva. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Tiene aplicaciones muy prácticas. Pensemos, por ejemplo, en el liderazgo. Un estilo coercitivo, de ordeno y mando, puede servir en una crisis, pero si se usa siempre, acaba con la flexibilidad y la iniciativa. Un estilo afiliativo, muy centrado en las personas, crea buen ambiente, pero a veces puede hacer que se pierda la autoridad. En cambio, el estilo orientativo o autoritativo, el que marca un objetivo claro pero da libertad para llegar a él, suele ser el más eficaz, porque consigue el máximo compromiso del equipo. Bueno, pues hemos hecho un viaje increíble, desde la máscara de un actor griego hasta la inteligencia emocional en el trabajo. Hemos visto cómo la idea de persona se construyó, cómo se rompió en 1000 pedazos y cómo se ha intentado recomponer. Así que, después de todo este recorrido, la pregunta final vuelve a cada cual. En este juego entre lo que nos viene dado y la libertad que tenemos para construirnos, ¿quién está eligiendo ser cada uno de nosotros?